Hablando el capitán Enrique Balbi, queremos traer novedades a más de 20 días de la desaparición del submarino. Al momento no hemos tenido novedad alguna, al menos de esos dos. Hoy por la tarde se va a reincorporar el Atlantis, que había zarpado ayer de Comodoro Rivadavia, también con su ROV de Estados Unidos, que va a ir a investigar el otro objeto. Entonces, de alguna manera, el día de hoy y durante el fin de semana va a haber 3 unidades, el Yantar, el Atlantis y el Aviso Islas Malvinas, con sus respectivos ROV en 3 objetos diferentes y en forma simultánea para inspeccionar esos puntos. Se va a aprovechar el aviso Puerto Argentino, que zarpó ayer también de Comodoro Rivadavia, que había previamente hecho combustible en Cracker, en Golfo Nuevo, con el logístico Patagonia. Se incorporaría en el día de mañana con un sonar de barrido lateral, también estadounidense, que la idea de ese sensor con muy alta resolución de barrido en el fondo es, si bien el área de mayor probabilidad de ocurrencia que pueden observar en la placa ya fue barrida casi en 2 veces, el 200% fue barrida, la idea es que ese sonar de barrido lateral a bordo del aviso Puerto Argentino barra nuevamente esa elipse que inicialmente la Embajada de Viena en Austria había informado sobre ese evento consistente en una explosión. Entonces, concretamente, el área circular de radio 40 kilómetros ya fue barrida 2 veces, casi 2 veces. Es intención volver a barrer esa elipse informada con ese evento consistente en una explosión de la Embajada en Austria, con ese sonar de barrido lateral de alta tecnología, con muy buena resolución, para barrer nuevamente el fondo. Se mantienen, mañana se estaría incorporando al área de operaciones también el Protector. Si bien no tiene elementos de visualización subacua, sí elementos sensores para hacer barrido del área. Y desde ayer que ya se incorporó el Angelescu, como habíamos venido diciendo, la idea es darle un área más al norte del área circular que ven en la placa, como ampliando el área, pero hacia el norte, que era la dirección que estaba llevando el submarino hacia Mar del Plata, en el camino, en la derrota, ¿no es cierto?, en la navegación a Mar del Plata. Entonces, de alguna manera, durante el fin de semana van a haber bastantes medios, tanto haciendo barrido nuevamente, como inspeccionando visualmente esos objetos ya detectados previamente, y el barrido, que sigue el barrido para ver si hay algún objeto nuevamente detectado. Por suerte las condiciones meteorológicas nos favorecen y bueno, habrá que esperar con paciencia el fin de semana. Es complicado, el área es grande. Para que se den una idea del paralelismo, es como tratar de encontrar un cigarrillo de 6 centímetros en una cancha de fútbol de 100 metros por 40. Si uno hace el paralelismo en kilómetros cuadrados, de 4.000 kilómetros cuadrados del área y 66 metros el submarino, si uno hace el paralelismo, una cancha de fútbol de deportes de 100 metros por 40 en metros y 6 centímetros el submarino, y encima color verde sería el submarino, ¿no? Porque acuérdense, submarino, color negro, su superestructura, su casco, que justamente el submarino trata de diseñarse para que no sea detectado debajo del agua. Estoy abierto a alguna pregunta para aclarar. Sí, adelante. Sí, buen día. Buen día. Daniel Castaño, Televisión Pública Argentina. Sí, Daniel, buen día. ¿Existe el compromiso de seguir la búsqueda hasta que se encuentre el submarino? Hasta agotar los medios a nuestro alcance, incluso de la ayuda internacional. Y la búsqueda se está prolongando, lamentablemente. Sí. Mi pregunta es, ¿hasta dónde está comprometida la ayuda de los países amigos? ¿Hasta cuándo? Y básicamente de Rusia. Gracias. Al momento no hay ninguna fecha fijada por el apoyo o ayuda internacional. De todas maneras, lo que sí fueron viendo con esta actualización del parte operativo, que algunos buques tuvieron que ir a hacer, el Protector, por ejemplo, tuvo que abandonar el área de operaciones,
fue a Islas Malvinas, hizo combustible, víveres, se reaprovisionó y recién mañana se está incorporando. Y así diferentes buques van saliendo del área de operaciones, reabastecimiento, como el Atlantis, por ejemplo, el Aviso Puerto Argentino, bueno, etcétera. Por ahora no hay ninguna fecha. Buen día, Valeria San Pedro de Canal 13 y Todo Noticias. Si nos puede, recién nombraba cada una de las embarcaciones, en total, ¿cuántas hoy están operativas trabajando y lo estarán durante el fin de semana? Y si nos puede explicar cómo es el barrido, porque el ejemplo era claro, el del cigarrillo en una cancha de fútbol, pero uno imagina y leía en los últimos partes de que hubo un barrido completo y podíamos llegar a entender que esa zona ya estaba, digamos, descartada. ¿De qué manera se va barriendo y cuántas veces, o si eventualmente se evalúa ampliar el radio de búsqueda, aún siendo una enormidad? Al momento se prevé ampliar la zona circular, el área de mayor probabilidad de ocurrencia, hacia el norte, que es lo que hubiese hecho el submarino en demanda en su navegación directa hacia Mar del Plata. Lo que sí se pudo comprobar que en estos barridos de estos últimos días del área de operaciones hubo 2 contactos que fueron detectados por los sensores por diferentes unidades, fueron inspeccionadas visualmente con este equipamiento de alta tecnología extranjera y se comprobó que eran pesqueros. Es decir, de alguna manera el barrido fue efectivo. Es obvio que las profundidades a que fueron detectadas eran menores las profundidades. Ahora estos contactos, por ejemplo, el del Yantar actualmente, que está inspeccionando desde ayer, si bien las condiciones meteorológicas no eran buenas, está inspeccionando un objeto a 940 metros. Por ejemplo, el Aviso Islas Malvinas está tratando de visualizar un objeto a 830. Y el otro, el Atlantis, que cuando se reincorpore hoy va a ir a otro objeto, es a 770 metros. Estos 3 últimos objetos, obviamente la profundidad es mayor y es más difícil visualizar o encontrar un objeto a esa profundidad. Embarcaciones, sí, el destructor La Argentina, el Austral, también de la Armada Argentina, haciendo su barrido con su sonda multiaz, el Aviso Islas Malvinas, con el equipamiento ruso, el Angelescu, que es el que se le ampliaría el área más al norte del área circular, el Cabo de Hornos de la Armada de Chile, el Yantar, el Atlantis, que se incorporaría hoy, y el Protector, que es del Reino Unido, se incorporaría mañana. 8, correcto. Buen día, Juan Guerri de Crónica. Buen día. Televisión. Siguiendo la pregunta de la colega en relación a la tarea que ya sería la tercera vez que se va por la misma zona, el limitante es la profundidad y allí la pregunta es sí, correcto. ¿Hasta dónde se puede llegar que en esta ayuda internacional, hasta dónde justamente esos submarinos o el elemento que se utilice para llegar allí puede llegar? ¿Cuál es el límite? Y si eso también tiene un límite en cuanto al tiempo, la búsqueda. El área que se está barriendo abarca profundidades entre 200 y 1000 metros. Y la nueva tecnología que arribó en los últimos días, que ya se está utilizando, llega hasta 6000. O sea que tiene un buen margen de operación el equipamiento, tanto de origen ruso como estadounidense. En principio mañana, sábado y domingo, mismo horario, 10 de la mañana. Y bueno, de haber alguna novedad que surja durante el día respecto a alguna visualización que puede ser coincidente o no con el submarino San Juan, se la vamos a hacer saber. Y le agrego una cortita. Sí, adelante. Respecto de las comunicaciones, algo mencionaba que no se habían grabado, nos distribuyeron aquí información oficial. ¿En qué consiste esta información que tenemos nosotros en manos, la ratificación de que efectivamente no se grabaron esas conversaciones y en qué habrían consistido o si son de rutina? Anteayer estábamos a la espera de ese informe, que es un mail oficial de la empresa Iridium, que había sido preguntado justamente por la Armada Argentina. Ayer lo recibimos, en el parte de ayer se informó y repartimos inclusive una copia del mail, que ahí también la tienen, que justamente confirma, porque en su momento no podíamos mencionar hasta tanto no tener una evidencia concreta. Y lo concreto ya fue informado oficialmente que no se graban las llamadas por telefonía, es decir, no se graba la voz cuando son llamadas telefónicas
en forma satelital y tampoco registran contenidos. Esto viene a raíz de las 7 llamadas que figuraban en el registro de la empresa Tesacom. Una comunicación telefónica vía satelital, podríamos entender que es un pedido de auxilio de emergencia, es uno de los mecanismos que puede utilizar el submarino en caso de estar en emergencia. ¿Podríamos suponer eso o sospechar eso? No. Yo por las dudas, aprovechando colegas de ustedes que están y no estuvieron ayer presentes, ayer en el parte, justamente para aclarar todo esto, un especialista en comunicaciones, que es el subdirector general de Comunicación Informática de la Armada, capitán de navío, ingeniero electrónico Martínez, se encargó justamente de hacer un informe y de leerlo a los colegas en el día de ayer. Si me permiten, si tienen un minuto, yo lo voy a volver a repetir. En cuanto al informe que se hizo como una aclaración conceptual, ¿no es cierto?, de un especialista. La unidad disponía de sistemas, la unidad del submarino San Juan, disponía de sistemas de comunicaciones de radiofrecuencias y sistema satelital. Ambos sistemas pueden transmitir voz y datos. El sistema de radiofrecuencia se comunica con estaciones o unidades de la Armada o, en el caso de VHF, Canal 16, con cualquier buque cercano. La comunicación de datos por radiofrecuencia fue utilizada en 3 oportunidades. Día 14 de noviembre a las 22 horas, el día 15 de noviembre a las 6 de la mañana y a las 06:40 de la madrugada, para enviar mensajes navales. Esta información la habíamos tenido en una placa en los últimos días que se la fuimos mostrando. En cuanto a la comunicación de datos por satélite, que nuevamente aclaramos no son llamadas de voz, cabe recordar que el intento de comunicación puede o no resultar en transferencia real de datos. Este plano de periscopio se está en inmersión. ¿Está bien? Sí, esa es la línea de tiempo que ayer la mostramos. Ahí está. La siguiente, la del submarino. Gracias, pequeño. Muy esquemático, porque justamente hubo anteayer alguna duda al respecto. Entonces, para ser claros, estar plano periscopio es estar en inmersión. ¿Está bien? Entonces afecta menos, obviamente, si hay mala meteorología. Bueno, mañana mismo horario, 10 de la mañana. Muchísimas gracias. Hasta mañana. Hasta luego. Valeria San Pedro. Con las precisiones, sí, te escucho. No, fue importante la pregunta que hiciste sobre esas 7 horas, porque no es normal que un submarino esté 7 horas a esa profundidad de periscopio, que es el esquema 2 que tenés ahí en la placa, en un mar bravísimo, en un mar tremendo, y es la primera vez que admite la posibilidad de que haya estado ventilándose. ¿Qué ventilaba? Acumulación de hidrógeno. Sí, esto es un dato importante que vos mencionás, Guille. Además, Valeria, entre las respuestas, bueno, digamos, lo primero y concreto y contundente es que no hay grandes novedades. Y hoy hizo esta analogía respecto de buscar un cigarrillo en una cancha de fútbol, ¿no? Que nos llamó mucho la atención. Sí. Que se habían rastrillado 2 veces y que van por la tercera, ¿vale? ¿Dijo eso? Sí, exactamente. Hablan de a ver, esa es la pregunta en la que yo intentaba hacer hincapié, además para entender, ¿no? Porque Balbi, por otra parte, es bastante claro y se toma el tiempo para dar ejemplos y que podamos entender. Cuando hablaban de un barrido completo, sí, explicaban esta cuestión. Cada equipamiento tiene tecnología de última generación, pero hace distintos tipos de trabajo. Por eso la necesidad de trabajar en conjunto y de manera simultánea. En estos momentos tenemos 8 embarcaciones, 7 en realidad, y una
una, el Protector, que se suma mañana. Esto es lo que decía Balbi en la conferencia y explicaba por qué sí van ampliando el radio, el diámetro de la búsqueda, pero por ejemplo ahora se iban a abocar a volver a revisar hacia el norte. Hacia el norte es intentando seguir el recorrido que en definitiva tenía previsto hacer el ARA San Juan, y ese es el lugar ahora hacia el norte que están volviendo a barrer. Digo volviendo a barrer porque esta área, y lo explicaba muy bien en las placas que tenían aquí preparadas, es de una profundidad, de un ancho, y digamos, tienen que trabajar de distintas maneras y sí van encontrando estos que se llaman contactos. Pasa que cada uno de ellos requiere también toda una operatoria y después descartar eventualmente, qué es lo que estuvo pasando en las últimas horas. Por eso arrancó Balbi diciendo, no hay mayores novedades. Y otra pregunta que hacía un colega que me parece muy importante y que todos, incluso por lo bajo o en comentarios, nos preguntamos, es ¿hasta cuándo? No porque no haya vocación de hacerlo, sino porque dependemos de la ayuda internacional, de estas naves, y hasta cuándo puede ser que estas naciones amigas presten la ayuda. Sabemos que se trata de operativos de una dimensión económica muy importante, y que cada hora cuenta y que cada día cuenta, y estos barridos primero van descartando zonas, pero fíjense cómo se vuelve sobre esos mismos lugares. No es como uno pensaría, volviendo al ejemplo, ¿no? Me imagino, de la cancha de fútbol, que uno dice, ok, empezamos por una punta y esto ya está descartado porque lo barrimos por completo, porque eso sería cuestión de repasar una zona que es bastante plana, que no es lo que pasa en este lugar, hablando en criollo, digamos, ¿no? Pero esto es la cuestión en donde hacía hincapié. Por eso ese barrido constante, donde se vuelve una y otra vez sobre las mismas zonas y que hasta ahora no ha dado resultados. No, Valeria, quedamos atentos, ya volvemos contigo, ¿sí? ¿Cómo no? Y solo para el cierre, luego vamos a hablar sobre este esquema que mostró el capitán Balbi, donde puede haber algunas claves, ¿sí? Los planos en los cuales trabajó el ARA San Juan. ¿Por qué estuvo durante...? Esta es una posición casi imposible con olas de 6 o 7 metros. Esta es una posición muy incómoda para un submarino averiado durante 7 horas. Esta es una posición más cómoda para un submarino en una condición normal, porque acá a 40 metros el mar no es tan bravo como en superficie. Vamos al esquema número 2. Esta es una posición muy incómoda para un submarino. Si habían dicho que había entrado agua por el snorkel, y el problema es que había funcionado tal vez mal alguna válvula y había llegado a las baterías. La pregunta es por qué estuvo no 1, ni 2, ni 3 horas, sino 7 horas en una posición muy, muy incómoda, porque con un Mar 6 no se puede arreglar nada, no se puede trabajar, porque se mueve todo. Bueno, Balbi dijo que posiblemente para ventilarse, lo admitió como una posibilidad, que estaba a esa profundidad para ventilarse. Es la primera vez que dicen esto. Y para comunicarse, dijo también Balbi, y esto lo quería señalar, porque yo lo estoy averiguando, dijo que no se graban las comunicaciones. Y yo averigüé, y es cierto, las comunicaciones de un submarino, una nave de guerra, no se graban. Con lo cual, pregunté, y es rarísimo, porque las comunicaciones de un avión se graban, además de que está la caja negra. Los submarinos, si nave de guerra, no se graban. Pueden decir, mira, no se graba por una cuestión militar, pero no está en guerra, no estamos en combate. Pero hay algo peor. Sí. Vos sabés que no se sabe quién es el operador que recibió las comunicaciones del submarino. Sí. En el libro no está, no figura. A ver, viene al piso y entra Guillermo Lobo, y además que, bueno, en este caso por nuestra actividad te ven en la pantalla, saben que en este momento hay una producción, está Guillermo Lobo al aire. Vos podés saber quién está atendiendo el teléfono en la planta baja. Sí. No podés saber quién es el operador que recibió las llamadas del submarino. Sí. Y por eso me dicen, es importante que la jueza comience a citar a Puerto Belgrano, porque ahí hay un responsable en Puerto Belgrano. Cuando reciben las llamadas, hay un responsable que recibió las llamadas, y es importante que la jueza empiece a citarla a esta gente de Puerto Belgrano para tratar de descubrir qué se habló en esa llamada. Bueno, ese es un punto muy increíble. importante, porque hay una cuestión. Desde las 11 de la noche del 14 hasta las 7:30 u 8 de la mañana, este submarino estuvo en una posición muy incómoda. Dicen, tal vez para no perder comunicación.
Pregunta, si tuvo una avería, si quería comunicarse, si falló la comunicación, bueno, es muy importante que revisen todo el sistema de comunicación, porque si no lo graban, porque si hay un submarino que trata de comunicarse y no logra comunicarse, hay que analizar otra vez todo el sistema de comunicación. Pero acá hay una clave importante. En todo esto, en 23 días, la clave más importante es esta. ¿Por qué durante 7 horas u 8 horas un submarino averiado estuvo en una posición muy incómoda? Desde acá hay 5 metros. Las olas tapaban constantemente el sistema de snorkel, el periscopio, las antenas, tapaba constantemente las olas. ¿Por qué estar 7 horas acá? Para cargar completamente las baterías, Horacio Tobías, jefe de inmersión del ARA San Juan, nos dijo que con 3 horas es suficiente, con 3. ¿Por qué estar más del doble? 7 horas, en la posición más incómoda. Bueno, la más incómoda es esta, ¿no? En superficie, era imposible que estuviera ahí. La segunda era esa. Una posición cómoda para el submarino es la posición número 3. Es la posición a 40 metros. Esto lo fuimos aprendiendo entre todos. No, estoy pensando, Guille, porque después, esto lo charlamos afuera del aire, a las 7:30 de la mañana, la última comunicación registrada, el capitán del barco, por lo menos lo que públicamente se dice, es que efectivamente él dice, el capitán del barco dice, o del submarino dice que estaban bien, que a las 7:30 que el problema se había solucionado, al menos parcialmente, y que continuaba la ruta de navegación. Ahora, lo que también se puede inferir, y decime vos si puede haber ocurrido esto, posiblemente, es que el capitán del barco posiblemente entendió que era suficiente el tiempo, que posiblemente ese hidrógeno ya se había ventilado, siguiendo esta hipótesis de que hubiera estado 7 horas en inmersión, pero a profundidad periscopio, intentando ventilar hidrógeno. Que el capitán puede haber pensado que sí, que se había ventilado, y lamentablemente no había ocurrido eso. ¿Puede llegar a pasar eso? Está muy bien la pregunta, Federico, porque es potestad del comandante. El comandante decide, pero por sobre el comandante está el jefe de la flota de submarinos. Al jefe de la flota de submarinos estaba al tanto de que que el ARA San Juan la estuvo pasando muy mal durante muchas horas. Entonces, el comandante submarino puede decir, mi criterio es proa a Mar del Plata, velocidad 5 nudos con circuito dividido, o sea, con la mitad de las baterías. Y tenés razón vos en eso. Pero por sobre el comandante del ARA San Juan está el jefe de la flota de submarinos. La pregunta es, le dijo, bueno, perfecto, recibido, proa, su decisión está bien, o le dijo su decisión está mal, o no le dijo nada. Él tomó esa decisión, emitió la comunicación. La pregunta es si alguien le respondió. Si alguien estuvo durante estas 7 horas, mientras el San Juan quería comunicarse, la pregunta es si alguien desde Mar del Plata trató de comunicarse con el San Juan. Pero eso Balbi no lo dice. Por ahora no. Ahora, no lo responde. La pregunta que yo me hago, ¿no? Y quiero preguntarte a vos si por ahí tenés alguna respuesta frente a esto. Digo, ¿puede no haber ninguna responsabilidad humana, ninguna, y que solamente se haya tratado de un incidente, un accidente meramente técnico, y que la parte humana esté completamente al margen de lo que pasó en ese lugar? Vos estás refiriéndote al esquema de Reason. Cada vez que hay una tragedia, un desastre, 11... el Mike Charlie Victor, el avión que se estrelló acá en San Fernando, el ARA San Juan, se aplica el esquema de Reason que indica que para que el desastre se produzca hay que tirar abajo varias puertas o engarzar varios anillos o derribar varias barreras. En esas barreras el componente humano siempre es importante. Es muy raro que se produzca por una sola cuestión, que es falla material. Te doy un ejemplo, el Challenger, cuando explotó el transbordador espacial, dice, falló una junta determinada del tanque de combustible. Pero la cuestión, sí, es verdad, falló. Entonces puede decir, listo, se cerró el caso, es falla de material. Pero Fede, hubo 7 informes antes donde decían que había que cambiar esa junta. Entonces es falla humana también. Así que es pertinente tu pregunta. Por ahora dejamos los interrogantes. Es el día número 23 y va a ser uno de los temas de la mañana otra vez.